Hola, buenas noches. Noche de confirmado. Hoy hemos hecho ya el programa del segundo café y a la noche intentamos hacer un resumen de todas las cosas que han pasado, muchas, y que van a seguir pasando durante esta semana. Martes a miércoles, noche martes a miércoles. Empezamos con los titulares, que vamos a hacer un cambio de orden del habitual y podríamos decir que Feijóo parece que quiere pasar al ataque. En ese momento que ha tenido hoy en el Senado, parece que ha empezado a darse cuenta de que esperar que el muerto se caiga delante suyo no es el mejor camino para llegar a la presidencia. Se pone interesante, vamos a decirlo así. Luego los extraños o no tan extraños movimientos de un señor que muchas veces algunos califican de ignorante y que nosotros repetimos muchas veces. Hablamos obviamente al presidente Sánchez, que de tonto no tiene un pelo. Parece que está empezando a cambiar, a mutar de Esquerra Republicana a Bildu. Teóricamente unos son malos, pero los otros son malísimos, vamos a decirlo así de claro. Pero parece que en su aritmética lo ve lo justo y necesario. Al final, lo que nosotros establecemos desde aquí es que quiere a los dos. Porque sabe que sumando a los dos, ambos no van a tener nada con ningún otro presidente seguramente durante muchos años. Y saben que con este pueden pedirle cualquier cosa y ya veremos si aquí el listo es o no Sánchez. Luego nos iremos a hablar de esas explicaciones, esa poca autocrítica que ha dado Montero mientras seguimos pendientes si acaba haciendo caso al presidente por el tema de despedir, vamos a hacerlo así claro, a Ángela Rodríguez Pam, como avanzamos aquí el domingo. Estamos en ese momento decisivo con todas las implicaciones que obviamente tiene ese despido de cara al gobierno y de cara a unas hipotéticas futuras elecciones. En todo caso, Montero hoy ha tirado con que todas estas cosas que están pasando estos días es una victoria del machismo. Sinceramente, vamos a decirlo a aquellos, lo hemos explicado tantas veces que ya cansa, pero que hemos vivido la guerra en Cataluña y que sabemos que estos diálogos de blanco y negro son de los extremistas, de los radicales, de los fascistas. Pueden añadir todos los istas que quieran. Y que una ministra del gobierno simplifique una cagada monumental con que es una victoria del machismo para alardear delante de sus pocos ya aficionados ultras, pues nos parece cuanto menos vergonzoso. En un país normal sería otro motivo de cese inmediato. Aquí el presidente sabe que no puede tocarla. Se hace curioso, alguien que tanto ha sido tocada, que el presidente no pueda hacerlo. En fin, cosas de esas extrañas que suceden. Porque recuerden que una de las apuestas que tenía el presidente para intentar reducir todo el escándalo de la ley sí es sí, pues era, como explicábamos anoche, mover a la Fiscalía. Y nosotros dijimos que eso tenía dos problemas importantes. Primero, que los fiscales no tenían obediencia debida a lo que indique la Fiscalía, y segunda, que los jueces obviamente hacen lo que les da la real y puñetera gana, que es aplicar la ley, fundamentalmente. Pues ya la Audiencia de Zaragoza ignora a la Fiscalía y sus peticiones desde Madrid. Lo dijimos, no era un argumento fácil, era más que nada aquello que usan muchas veces el gobierno con sus medios prostituidos, que por cierto nos ha hecho gracia que algún medio empieza ya a hablar de medios prostituidos en referencia a la cadena SER, diciendo que el gobierno dicta y esos medios emiten lo que se dicta, algo cada vez más vergonzoso. No solo la cadena SER, El País u otros medios que están ya en una total beligerancia ante cualquier cosa que no sea lo que dice el gobierno. Y la realidad es que una cosa es lo que pretendan decir, algunos les llaman incluso informar, creemos que se equivocan bastante, y otra es la realidad. Y la realidad es que al final la gente que ve, seamos sinceros, la gente ve que gracias a esta ley de Montero, diga misa, sea machista, sea lo que sea, violadores han salido a la calle. Y esa es la realidad que la gente ve. En las audiencias, en este caso de Zaragoza, ya verán como muchos jueces y muchos fiscales están para aplicar la ley, y la ley es bien clara en este tema. Luego nos iremos a volver a comentar aquello que empezamos el programa ayer, si no nos equivocamos, esos datos hackeados, sobre todo del Ministerio de Hacienda, que son un grave problema para el país, ya que
han intentado vender dos temas. Por un lado, el gobierno de que no existe tal hackeo. Ya decimos desde aquí, lo dijimos anoche, totalmente falso. Segundo, los medios prácticamente se han hecho muy poca difusión del tema. Según parece, el gobierno no quiere crear un escándalo con este tema. Algunos no sabemos muy claro cuál es la función de los medios en este país. Si intentar seguir lo que dice el gobierno o realmente informar. En fin, nosotros lo hemos explicado y lo volveremos a explicar. Luego saltaremos al segundo partido de la oposición, Vox, que parece cada vez que tiene más claro que quiere tomar la calle, vamos a decirlo así, quiere ampliar los actos en la calle, pese por ejemplo al fracaso del fin de semana en Barcelona, como explicamos nosotros. Y no es por un tema de que sea Vox, que también obviamente, sino por un tema de que alguno debería entender en la política que los ciudadanos están muy cabreados con los políticos. Y ahí ya se empieza a incluir a Vox, con todos los partidos políticos. Y si no hacen actos de humildad, y no parece que decir que hay que salir a la calle con la bandera lo sea, parece que no acabarán de concentrarse en lo que piden. El PP se dedica, al contrario, a actos cerrados, seguramente por un motivo obvio. Y es que tampoco tiene una capacidad de convocatoria, no ilusiona al señor Feijóo, digámoslo con claridad, aunque haya pasado al ataque. Y no es un personaje que anime a nadie, yo que sé, a irse a una plaza de toros a ver un mitin de Feijóo, seamos sinceros. A lo mejor lo llena antes Bisbal que el señor Feijóo. Y eso también es un punto importante. El votante también del PP no es tan radical, vamos a decirlo así, como el de Vox. Y no necesita esa imperiosa necesidad de demostrar cada día que ellos son los buenos, que ellos son los mejores y que con ellos esas cosas no pasarían. Y eso se repercute al final en unos resultados y en otros. Nos iremos posteriormente a esa plaza que han concedido al señor Iglesias en la universidad, en la UCM de Madrid, la Universidad Complutense, la universidad donde está Monedero, y que nos confirma, y descansa, y que donde nos confirma, pues una cosa que es obvia. Uno, el nivel de las universidades, vamos a decirlo así de claro. Porque es el tercer lugar donde se presenta. Alguno dirá, hombre, puede presentarse en 7 y en 400, obviamente, pero que te den la plaza en el que tienes a tus amigos, como decíamos esta tarde, pues es aquello de que tiene un amigo tiene un tesoro. Y luego el nivel de la política, que esto no hay que olvidarlo. Porque nosotros hemos criticado mucho el nivel de las universidades de este país, pero recordemos, en algunas de las convocatorias donde se presentó el señor Iglesias, obtuvo 0 puntos de experiencia profesional. Con lo cual queda claro que fuera de la política, los políticos, nadie o casi nadie los valora. Y eso nos lleva a la realidad que hemos explicado en muchas ocasiones, que entrar en la política entras en un bucle donde muchos no pueden salir porque primero tienen unas condiciones que jamás encontrarán en otro lugar, económicas obviamente. ¿Quién va a pagar 6.000, 7.000 euros a la señora Montero, seamos sinceros? O a la Ángela Rodríguez Pam, su secretaria de Estado, o a muchos diputados. Nadie. Con lo cual, no solo es una calidad baja del nivel de la política de este país, por no decir muy baja, sino que nos lleva a una situación un poco complicada porque es como aquel pez que se muerde la cola, donde es muy difícil tanto entrar, curiosamente, como salir. Para entrar hay que hacer ese recorrido casi mesiánico desde las juventudes, solo hay que ver muchos cuadros en el Parlamento, juventudes, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego mantenerse en ese ego de creerse lo más importante, cuando al final lo que debería hacer un buen político es tener los pies en el suelo y recordar que está al servicio de los ciudadanos y no al revés. Y finalmente saldremos al exterior. Saben que salimos poco. Hoy no vamos a hablar del Mundial, sinceramente. Bueno, podemos decir que ha perdido la Argentina de Messi contra Arabia Saudita. En fin, cosas más raras se habían visto. No vamos a entrar en esos temas. Vamos a entrar en un tema que nosotros hemos recordado muchas veces. El tema, vamos a volver por un día a la guerra ruso-ucraniana. Hoy habrán visto, bueno, que lo haya visto mejor que no lo vea, o perdón, que no lo haya visto mejor que no lo vea, esos vídeos que han circulado sobre fusilamientos de tropas rusas por parte de soldados ucranianos. Y nosotros saben que en estos temas somos muy claros y contundentes. Siempre hemos dicho que en las guerras no hay buenos ni malos,
que nadie es capaz de controlar lo que pasa en unos y otros y que en todo caso todo se puede usar como propaganda. Ni los rusos son mala gente que van entrando en los pueblos y violando a las mujeres, ni los ucranianos van fusilando a cualquiera que hable ruso. Pero en una situación tensa, y hemos explicado esta anécdota en muchas ocasiones, veríamos cuántos de los oyentes que hay aquí, todos, desde la edad más joven, que saben que este canal son 30 y pico años, vamos a tener un poco de humor para hablar de un tema desagradable, hasta la edad más adulta, que en este país saben que el más mayor, en este canal el más mayor tiene 52, 53, el resto es que parecen un poco mayores, pero se sienten jóvenes, con lo cual en ese contorno, digamos, entre los 30 y pico y los 50 y pico, vamos a poner, ¿cuántos de ustedes en una situación tensa, sin dormir durante 7 días, que incluso han matado a lo mejor a parte de tu familia, que llevas un arma que hace 6 meses no sabías ni cómo se llamaba? Detienes a alguien o alguien se te rinde. ¿Cuántos de ustedes son capaces de respetar los derechos humanos, leer la Carta de las Naciones Unidas en un momento así? Nosotros lo hemos explicado porque lo hemos leído en un libro, vamos a decirlo así de claro, que en esas situaciones complicadas nadie responde de lo que pasa. La gran diferencia, que no se respondía, ojo, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Primera, ni en ninguna guerra. Ahora, el problema es que todos llevamos un puñetero móvil, todos podemos grabar cualquier cosa, pero ¿alguien de verdad se cree que la Segunda Guerra Mundial, por citar el conflicto más grande en Europa, ya no hablamos de Yugoslavia, que también podíamos hablar, pero vamos a irnos un poco más atrás, no violaban, no fusilaban rusos, americanos, ingleses, franceses, etc.? Pues eso, lamentablemente, sucedía en todos lados. En unos lados con más fuerza, en otros con menos, obviamente, pero es la realidad. Y en eso, al final, lo que nos debe llevar a reflexionar es que lo malo no son esos soldados, lo malo es la guerra. No haremos aquí un give up peace a change, ni nada así, nos pondremos a cantar a lo John Lennon, porque como se imaginarán, entre nuestra mala pronunciación del inglés y nuestra mala forma de cantar, aporreamos las letras, pues sería esto un puñetero coñazo. Pero es cierto que creemos que con los nuevos medios que hay, móviles, que te lleva todo Dios, etcétera, las guerras ya no son lo mismo, porque las guerras se han convertido, lamentablemente, en un espectáculo donde las imágenes ya no se usan más que para hacer propaganda. Si les parece, empezamos ya con el programa de hoy. Y esto de Feijóo al ataque, lo llevamos diciendo hace días. Feijóo se estaba planteando que su camino de pausado, tranquilo, el hombre gris, vamos a decirlo así, el hombre tranquilo también podemos decir, es esperar a que Sánchez cayera muerto, pues parece que no sumaba e incluso empezaba a restar porque bajaba la euforia por el presidente gallego. Veía por su parte que Ayuso aceleraba. Y nosotros, que hoy nos lo han preguntado, decimos siempre lo mismo. Seguimos creyendo que Ayuso no está aspirando ahora mismo a liderar al Partido Popular, pero sí está aspirando a quedar claramente en ser la sustituta de Feijóo luego de 4 años de gobierno de este. Y aquí viene el primer inciso. ¿Qué pasa si no llega Feijóo? Pues Ayuso obviamente acelera, por si el señor Gallego se cansa, no haber perdido el tiempo. Y al final es lo que ha estado haciendo todas estas semanas. Y Feijóo, consciente de ese acelerón, pues dice, oye, pues nosotros también sabemos movernos. Y hoy en el Senado, en ese enfrentamiento, ya no con la historia de otras veces largas, sino en uno de los turnos de preguntas, ha dicho directamente al gobierno que está en llamas. Esto para Feijóo es como una aberración, es como que nosotros dijéramos pipi, caca, culo, vamos a decirlo así. Para Feijóo decir, uy, el gobierno está en llamas, es casi saltarse los extremos. Por cierto, que así lo han visto desde el Partido Socialista, que han venido a decir que Feijóo está prisionero de Vox. ¿Qué dices? Hombre, pues parece que precisamente de Vox Feijóo no está nada prisionero. Lo que sí tiene claro Feijóo, y eso también hay que decirlo, es que si necesita Vox para gobernar, lo va a usar. ¿O alguien se sigue pensando que el gobierno de Castilla y León nace de una decisión personal del presidente de Castilla y León?
Hombre, algunos, si se lo quiere creer, nos parece muy bien, ¿eh? También ha dicho hoy el presidente el presidente del PP, que no presentará la moción de censura. Nosotros seguimos pensando que eso creemos que es un error técnico, porque le permitiría confrontarse al presidente, y ha dejado ir que la próxima vez que lo vea en el Congreso será para su investidura. Aquí nosotros ponemos dos incisos rápidos. Uno, primero creemos que la frase es un poco, con todo el respeto, señor Feijóo, un poco prepotente. Creemos que esa frase en este país no acaba de ser de tener gancho, vamos a decirlo. Lo podría haber dicho de otras maneras, ¿eh? Segundo, decimos una cosa también interesante, que ojo, que a lo mejor Sánchez no está en su investidura. Aquí le ha otorgado un carisma al señor Sánchez que dentro del partido empiezan a no tenerlo tan claro como Feijóo. Que él podría ser el próximo investido, está claro, pero seguramente no verá a Sánchez en esa investidura. Feijóo. No hagamos, amigos, cuando toca hacer pocos prisioneros, precisamente. Y esa realidad lo que nos lleva, obviamente, es a esa necesidad imperiosa de que la comunicación por parte de Feijóo tenga que acelerar. Estamos en un momento donde desde el propio Partido Socialista, en esa guerra que tienen con el gobierno de Sánchez, no entienden la postura de Sánchez en estos momentos actuales. Es más, como llevamos repitiendo desde hace días, hay una sensación total de descontrol, que Sánchez se ha quedado sin equipo, que solo gestiona a golpe de impulso, a golpe de dignidad a veces, tal como se levanta un día u otro, que el presidente está cansado. Eso también es cierto, que tiene que redoblar esfuerzos. No vamos a defender aquí a Sánchez a estas alturas, pero pueden verlo un día volviendo a las 5 de la mañana y al día siguiente dando la mano al secretario de la OTAN o cualquier otra historia, y al día siguiente un debate de horas y al día siguiente otro. Eso cansa a todo el mundo. Insistimos, no vamos a defender al señor Sánchez. Y alguno dirá, coño, peso cobra, cierto, peso cobra. Pero al final siempre decimos lo mismo, todos somos personas y humanos. Y eso al final, ¿dónde te lleva? A una situación de incomodidad como la que tiene ahora mismo Sánchez, de creer que solo él puede solucionar el problema y de funcionar a golpe de instinto como lo que está haciendo ahora. Y ahí ha hecho ese movimiento que él cree inteligente, decir, Esquerra pide mucho, nosotros vamos a empezar a apostar cada vez más fuerte por Bildu. Se ha normalizado que Bildu, un partido que nosotros ya lo hemos comentado tantas veces que no vamos a repetir, pero que creemos que un gobierno no debería pactar con ellos, se ha normalizado que pacte tanto, que al final viene en la aritmética del presidente y sabe que con algunos apoyos menores como Teruel, en muchos casos el señor Revilla, los canarios, etcétera, etcétera, pues le llega suficientemente, aunque estos tengan que apostar por Bildu, porque una de las hipocresías que uno ve en este Congreso, y les aseguramos que lo ves de primera mano, es esa hipocresía de decir una cosa cuando estás delante de las cámaras y luego hacer otra. Porque todos estos, por ejemplo, que critican a Bildu, por decirlo con claridad, el partido más criticado seguramente, votan a favor de ellos en innumerables ocasiones y votan con ellos en innumerables ocasiones. Y son de esas cosas curiosas que alguno parece no acabar de entender. La numerología, por llamarlo de alguna manera, que usa el presidente Sánchez, la usan la mayoría de los partidos en el Congreso. Sánchez es mucho más evidente, obviamente, porque gobierna y sabe que está en esa situación extraña donde el único link, vamos a decirlo así de claro, que tiene con la realidad es gobernar. El resto lo ha desaparecido. Recuerden cuando quería hacer aquella gira de mítines, desaparecidos. Cuando quería hacer aquellos debates largos, desaparecidos. Cuando quería tomar un café, desaparecido. Solo está pendiente del gobierno y sabe que en esa lucha por mantenerse en el gobierno necesita unos aliados, cuanto menos, curiosos en las votaciones, estamos hablando de Bildu y otros, pero sobre todo pensando en el futuro, con la salida internacional totalmente cerrada del presidente Sánchez. Recordemos que esto es el presidente de la Internacional Socialista, es una gilipollez, vamos a decirlo así de claro.
aunque a algunos les encantaría que lo utilizara para desaparecer del país, también lo digamos así, claro, y ahora su única intención es, una, mantener en el Congreso cualquier aprobación, aunque sea a base de Bildu o de quien sea. Considero además que Esquerra está obteniendo los mayores réditos que ha tenido en la historia de la democracia, con lo cual, aunque le ningunee, se van a quedar con ellos. Vamos a poner un ejemplo muy bestia, saben que nos encantan los ejemplos de este tipo. Al final, Sánchez es como si tuviera dos amantes. Y Esquerra, la despechada, la amante favorita, la que se tira lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pues de golpe el presidente le quita el piso y le dice que solo te voy a follar los lunes, los martes y los miércoles. Y el problema es que si la despechada no tiene donde caerse muerto, que es como el caso de Esquerra, y tiene, además con los ingresos de Sánchez, manteniendo a su otro amante los sábados y domingos, hablamos de la Generalitat, pues obviamente, ¿qué va a hacer cuando le digan que ya los jueves y los viernes no hace falta que venga a echar un polvo? Pues va a decir, ¡ay, qué mal me sabe! Montar algún grito rufián, ¡ay, no puede ser! Pero lo van a aguantar. Porque de Madrid se está aguantando la Generalitat de Cataluña, nunca lo olviden. Y el interés máximo de Esquerra, que sabe que su potencial en Madrid es el que es, 10, 12, 13, quizá llegue 14, 15, podría llegar a 16, 17 y podría bajar a 7, 8, sabe que donde está ganando el dinero es en Cataluña. Y allí está jugando la partida para seguir ganándolo. Y sabe que es fundamental conseguir cosas para vender, que ellos son los conseguidores. Y el presidente obviamente necesita el refuerzo por la parte de Yolanda Díaz, a la que intenta no soliviantar. Alguno dirá, pues si lo más fácil para tener contenta a Yolanda Díaz es obviamente pues cargarse a Montero, que no son las grandes amiguitas Montero y Yolanda Díaz. Totalmente cierto, pero el problema es que si se carga la señora Montero, Podemos implosiona. Ya decíamos ayer que esto es como aquella serie de enredos, que es muy difícil de entender, pero al final es bastante fácil. Aquí todos follan con todos, perdón la vulgaridad, y nadie puede dejar de hacerlo, porque en el momento que uno pare, se les acaba la historia. E Iglesias, con su candidata Montero medio quemada en el solo sí, solos no, todo esto, pues necesita mantenerse también en el gobierno, porque si ahora saliera, también quedarían bien tocados. Y Montero, presionada, para que vean lo de enredos, presionada por el presidente, como llevamos explicando hace días, para que cese a Ángela Rodríguez Pam, intenta cohesionarse porque sabe que el presidente puede presionar, pero no la va a echar. Esto al final es casi histriónico, de verdad. Y esto a veces da la sensación de que lo complicado es tener las ideas claras, el concepto claro. Y mientras, pues, ¿qué hace Montero? Pues vamos a intentar justificar un poco nuestra actuación. Y decimos, pues, que todo este follón de las togas y todo esto no deja de ser, al final, una victoria del machismo. En fin, discursos simplones, que es lo que, por cierto, siempre ha llevado el equipo de Podemos, porque sus movimientos estaban destinados a mucha gente, decimos con todo el respeto y el cariño, que en un momento de su vida no estaban ilusionados con nada. Y cuando tú buscas esos perfiles de votantes, qué mejor que tirar de la simplicidad. Lo difícil es que te vote la gente satisfecha. Lo fácil, que te vote la gente cabreada. Y esto no estamos diciendo nada nuevo. Problema en una sociedad como la actual española. Y hay que leerse los índices de satisfacción, que ya no estamos como hace unos años. Y ahora hay mucha gente cabreada, con lo cual es difícil que la gente cabreada vote a un candidato que es quien los ha cabreado. Y eso que parece elemental y básico, parece que no lo entienden algunos de los políticos actuales. Son de esas situaciones extrañas que habría que analizar más a veces con ese famoso tren de psicólogos que con cualquier otra historia. Porque si no, al final las historias son difíciles de analizar
Y nos podemos complicar en detalles, que si vamos a cesar o vamos a cesar, que son importantes y son la clave, pero el conjunto de lo que hay que ver es que aquí hay un personaje, que es Sánchez, que quiere mantenerse en el gobierno a cualquier precio, que no quiere convocar elecciones y que para hacerlo va a hacer lo posible. Personajes como Montero o el equipo de Podemos, que no tienen donde quedarse muertos, que saben, como ciudadanos en este caso, que en el momento que haya elecciones van a desaparecer del panorama. Y seamos sinceros, lo hemos dicho, con 6-7 mil euros al mes se vive muy bien. Y eso es algo que nadie puede negar. Y recuerden que una de las acciones que hacía el presidente para intentar desdramatizar la situación del sí es sí era pues hablar con la audiencia, con la fiscalía, para que dijera que no se pidiera reducir las penas de los violadores. Pues ha saltado ya, dijimos ayer que eso era un grave problema porque había la obediencia debida que no existía en la fiscalía y dos, obviamente, que los jueces hacían lo que les dé la gana. Pues hoy ya la primera audiencia de Zaragoza dice que ignora a los fiscales la petición de la fiscalía, y va a ser una cadena fácil de situaciones parecidas. Porque al final hay una cosa que está clara: los jueces, miren, seguramente es el estamento que más correctamente, a pesar de las críticas que pueden haber recibido de mucha gente, es el estamento que mejor está llevando toda esta situación desde la pandemia. Y es algo que hay que decir. Seguramente si alguno dijera cuál es el estamento que más se ha favorecido en este periodo, pues seguramente los jueces tendrían muchos números de tenerlo. Porque al final, y lo hemos dicho hasta aquí, suerte de los jueces, que ya empezó con el tema del Consejo General del Poder Judicial, cuando intentaron asaltarlo desde el gobierno, se defendieron, y a partir de ahí las cosas se han ido implicando de una manera cada vez más complicada para el gobierno. Porque al final, el problema no es solo de un sector, de otro sector, de lo que diga el fiscal, sino cómo está todo y cómo están los ánimos incluso en las instituciones del gobierno. Recordemos, los datos hackeados hace unos días, que es seguramente el mayor robo de datos de la historia de las democracias en Europa, en Hacienda, se ha intentado y se está intentando frenar de la poca difusión en los medios para intentar evitar, vamos a decirlo así de claro, que empiecen los nervios, vamos a decirlo así. Recordemos que se han llevado todas las cuentas bancarias de todos aquellos ciudadanos que han estado a punto o han tenido tratos con Hacienda, es decir, la mayoría de los que tenemos más de 18 años, y que a partir de ahí vaya usted a saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Realmente es un tema que está preocupando y mucho, porque al final los datos personales son uno de los datos fundamentales que entendemos algunos que el gobierno debe de proteger. Y no es el primer ataque que acaba siendo satisfactorio. A todo esto, los partidos siguen dándole vueltas a cómo intentar vincular a los ciudadanos a sus programas. Y tenemos Vox, que ha decidido que el camino ideal es volver a aquello que hizo durante la pandemia, al final de la pandemia, donde conseguía, vamos a decirlo así, movilizar a la gente a la calle. Era un momento álgido donde las encuestas se daban buenas cifras y consideran que es el camino adecuado. Nosotros pensamos que aquel momento era uno y este es otro, y no acabamos de ver, como se ha visto este fin de semana en Barcelona, que sean actos que conciten alrededor de banderas mucho movimiento de gente. El PP apuesta por actos cerrados, que algunos entenderán que son actos más destinados a su propio público, lo cual es cierto. El PSOE, por cierto, no sabemos por qué apuesta, porque intentó una cosa, fracasó, que te vote chapote, intentó otra, fracasó. Y algunos partidos, hasta Yolanda Díaz, le sale esta gente del Frente Obrero a chillarle en medio de sus mítines súper cerrados, con lo cual parece que la política, insistimos, es lo que se aleja cada vez más de los ciudadanos. Y al final es un tema muy importante y conceptual, que en el fondo lo que nos está diciendo es que los políticos deben entender que su función es escuchar a los ciudadanos y servir a los ciudadanos. Todo el resto, nadie les cree, sean del partido que sean. Porque luego, claro, ves situaciones extrañas. Se presenta el señor Iglesias a 2 plazas en 2 universidades donde no tiene amiguitos y lo tumban, aparte,
humillándolo en algún caso, diciendo que no tiene ni currículum para presentarse a esas plazas. Se va a la Complutense, donde está en el departamento su amigo monedero y Vescanza, que ahí sí que entramos, que no deben ser muy amigos, y aquí pues entra a la primera. ¿Qué quiere decir? Traducido aquel dicho blanco y en botella, pues oiga, ¿qué quieren que les diga? Esto es como aquello de que cuando se explicaba que la señora Montero era ministra por sus méritos, no por acostarse con Iglesias. Hombre, si alguien se lo quiere creer, nos parece muy bien. También, por cierto, lo de Montero, de la victoria al machismo, si alguien se lo quiere creer que eso es una victoria al machismo en vez de una gran cagada, que se lo crea. Pues aquí sería la tercera mentira para creerse, es aquello de casi aquellas mentiras, somos poco bíblicos si lo saben, las negaciones, creo que era de Judas, no, yo no he sido, y aquí viene la tercera. Hombre, quien quiera creerse que Iglesias entra justo en la universidad donde está Monedero por casualidad, hombre, ya saben que leo muchos libros cuando hablo de ciertas cosas, de comunidades de información, etcétera. Pues cada uno que se crea lo que se tenga que creer, sinceramente. Nosotros no podemos entrar a ese tema. Pero eso nos confirma el bajo nivel de las universidades, donde todo sigue funcionando a dedo, y el bajo nivel, obviamente, de la política, donde hasta un vicepresidente no es digno. No por este cargo. Bueno, también por este cargo, porque señores, no olviden que es, perdón, y sabemos que a lo mejor hay alguno que lo es un puto profesor asociado, con todos los respetos. Que léanse lo que es la figura de un profesor asociado y qué sueldo tiene. De eso en Madrid no vive el señor Iglesias ni otros. Y esa es la realidad. Un vicepresidente del gobierno aspira a ser profesor asociado, al menos no le han dado una beca como a Rejón, que luego no iría, pero cobraría. Y esa es la triste realidad de la política actual. Y saltamos fuera de España en este último tema, y de este Madrid, para hablar un poco de esos vídeos que han estado circulando hoy sobre la guerra de Rusia y Ucrania, donde queda claro lo que hemos insistido en muchas ocasiones. Algunos hablan muy a la ligera de las guerras, y aquí estamos pensando incluso en el presidente Sánchez, les ponen épica, gloria, etcétera, y olvidan una cosa fundamental, que en las guerras la gente, por desgracia, se muere. Y en las guerras, templar los nervios no es nada fácil. En los vídeos que habrán visto, acusa a Rusia a Ucrania de fusilar directamente a prisioneros de guerra, con todo el respeto. Hemos visto el vídeo, bueno, en fin, estamos poniendo cara de cabreados. Seguramente el problema es que haya tantas cámaras por todos lados, porque fusilar a prisioneros de guerra, creo que no os vamos a decir ninguna novedad, se ha hecho siempre. Se ha hecho hasta la guerra de las Malvinas, miren lo que les decimos, parece una guerra menor. Por mil motivos, por cansancio, obviamente por alguna locura transitoria de alguno, pero ustedes se imaginarán que estar en enfrente de guerra, que recuerden aquella anécdota de un líder, de un independentista catalán que se fue a la guerra de Ucrania y a los 2 días volvió diciendo de qué coño, que es que disparaban, y anoche se disparaba, y anoche dormías en una trinchera llena de fango, de barro, y decías, no, claro, es que usted se va a la guerra porque le van a meter en el Sheraton, perdón por hacer publicidad, le van a meter en el Sheraton, va a tener un jacuzzi a partir de las 8, a las 8, campeones, se para la guerra. Bueno, ahora no sabríamos a qué hora la paran, porque imagínense, si en la guerra fuera una guerra donde yo que sé, hoy hubiera participado Francia y Australia, hay que parar a las 8 que hay fútbol. Bueno, Argentina ya ni les explico, que habría que haber parado la guerra a las 11, creo que han jugado a las 11 Argentina contra Arabia Saudí. En fin, son de esas cosas que te da la sensación de la inmadurez en general de la sociedad, que han considerado las guerras como elementos casi privilegiados y analizan como un conflicto menor, cuando lo primero que hay que analizar en una guerra es que provoca muertos. Y los muertos, muchas veces, no sabes cómo han llegado allí. En una zona de conflicto, tú no vas disparando y te llegas a una zona que tiene, entre comillas, bueno, vamos a quitar las comillas porque a estas horas da igual, que tiene el enemigo unas posiciones bien aposentadas, entras por una casa, tienes allí 3 enemigos y les dices, oye, perdona, que vamos a entrar, sí, campeón, espera,
que son las 5 y me toca el té, que soy británico. Hostia, no jodas, vale, espera, que me fumo un porro y ahora entro. Eso no va así. Tú tienes una posición enemiga y acaba de disparar y se ha matado a 3 compañeros tuyos y no entras allá para hacer prisioneros. Y si el pobre desgraciado o la pobre desgraciada pues se ha caído sin armas ahí en medio, hace unos años pues seguramente echabas unas risas y le pegabas un tiro. Lo siento a quien no le guste esta forma de expresarnos. Solamente ahora procuras que nadie te grabe en vídeo y le pegas igualmente un tiro. Y eso, por desgracia, es la guerra. Y no por eso estamos hablando de gente enferma ni nada, sino simplemente, y es lo que deberían entender los líderes políticos, en la guerra la gente se transforma por sus miedos, por una cosa fundamental, que es el intentar sobrevivir hasta el último segundo. Y con nervios, miedo, gente joven en muchos casos, de 20, 20 y poco años, con poca experiencia de vida, no le exijas que se comporten como un jugador de ajedrez en un campeonato mundial. La gente no es de hielo. La gente en una guerra se comporta como auténticos animales. Y no porque detrás sean unos auténticos animales, que seguramente hay alguno que sí, sino porque el miedo te atenaza por todos lados. Y saltando al principio del programa, cuando te atenaza el miedo, y estamos pensando obviamente en el señor Sánchez, cuando estás a punto de perder todo, sabes que es una cuestión de semanas, meses, pues tomas decisiones basadas en el miedo y en el pánico. Y tomas decisiones a veces erróneas, porque al final sabes en quién confías. A pesar de que luego vean películas de Hollywood, el equipo, nunca dejaremos a nadie atrás, no sé qué, no sé cuánto. Un compañero herido y tú tienes una opción de salvarte, ¿quién se va a enterar? Eso es lamentablemente así. Y a veces hay que pensar esos escenarios para intentar que jamás vuelvan a suceder. Lo dijimos el primer día, el gran error de este conflicto era el conflicto en sí. Todo lo que no se pueda solucionar con palabras, con gestos, con malos acuerdos incluso y nos lleven a una guerra, son un error. Porque en las guerras, como en las situaciones muy extremas, nadie controla nada. Luego está muy bien decir que ganaste, pero ustedes imagínense por acabar. En la guerra, por ejemplo, en Yugoslavia, sí, acabaron siendo independientes, unos, otros y otros. Pero imagínense que te han matado a toda la familia en esa guerra. ¿Tú eres feliz por ser independiente? Piensen, esa es la realidad. Las guerras son lo que son, que nadie lo olvide. Nos vamos a emplazar ya mañana por la mañana en principio haremos el segundo café, durante la mañana como siempre, luego nos volvemos a Barcelona y haremos en principio el confirmado de noche. Ya veremos el jueves cómo lo hacemos, que como les dijimos nos vamos a Bruselas y supongo se nos va a complicar un poquito más el día, pero vamos a ver si nos podemos apañar de alguna manera. Patreon, canal, transferencia, como siempre decimos, y simplemente seguimos.